Hola amigos, amigas, todos quienes empiezan a conectar junto a nosotros. Somos Familias por el Fútbol y volvemos a reencontrarnos en una nueva conversación, una nueva entrevista con protagonistas del fútbol formativo que trabajan por el fútbol, los jóvenes, por el desarrollo de estos, que también junto a la misión que tenemos en Familias por el Fútbol aportan su granito de arena desde su trabajo, desde su convicción, desde sus diferentes labores, desde sus diferentes conocimientos y desde sus diferentes pasiones. Saludamos a toda la gente que se suma a esta transmisión. Andrew, por ejemplo, que nos dice buenas tardes. Buenas tardes de vuelta para ti, Andrew. Espero que sea un maravilloso día para todos quienes se conectan junto a nosotros, mientras estamos a la espera de nuestro invitado de hoy, tal y como habrán visto en la gráfica promocional, ¿no? Estamos junto a Luis Cáceres, quien es profesor de filosofía, entrenador del fútbol formativo, también es quien fundó, quien creó el espacio de Fútbol que Transforma, todo muy ligado a lo que es el fútbol formativo, a lo que es el fútbol joven, a lo que es la disciplina como tal. Así que sin duda nos espera una conversación muy interesante para profundizar en temas que son importantes para nuestra disciplina y para nuestros jóvenes. También saludamos a Mati Matos, a todos quienes se empiezan a sumar. Son las 18:34 de este día jueves, a la espera de nuestro invitado el día de hoy. Invitación realizada. Hemos estado en diferentes entrevistas, en diferentes charlas, ¿no? Hemos hablado con gente del fútbol como tal, como arqueros, como jugadores. También hemos estado con psicólogos, nutricionistas, con nuestro abogado. También estuvimos el mes pasado conversando y orientándolos a ustedes para que vayan resolviendo sus consultas, sus dudas, vayan aclarando también esas ideas y se vayan orientando con respecto a aquello que necesitan, aquello que tienen duda, aquello que tienen incertidumbre. Estamos aquí para apoyar. Así que en base a lo que vaya saliendo esta conversación, también pueden escribirnos al DM y orientarse con respecto a cualquier duda legal o de alguna índole que como Familias por el Fútbol los podamos ayudar y orientar. Saludamos a toda la gente. Muchas gracias por sumarse, muchas gracias por estar junto a nosotros, muchas gracias por querer ser parte, ¿no? Por querer disfrutar de este espacio a la espera de nuestro invitado del día de hoy, cerrando mayo, un mes que ha estado cargado de cosas. Próximo mes se viene el Mundial para los futboleros, para quienes disfrutan de esta disciplina, para nuestros jóvenes, ¿no? Que sueñan con algún día llegar a disputar ese torneo, a representar a nuestro país, lo lindo del fútbol, la fiesta del fútbol. Saludamos a Eder. Buenas tardes, viéndolos desde Buenos Aires. Mira, un saludo para Eder, un partido importante hoy día en Buenos Aires para uno de nuestros equipos. Se trata de Universidad Católica que se jugará la clasificación ante Boca Juniors. Un saludo, Eder, y un saludo para Andrew también, que no, nos expresa su felicidad, ¿no? Por la nueva ley de las sociedades anónimas deportivas profesionales. Nosotros también como corporación estamos muy contentos, creemos firmemente de que será un aporte para nuestro fútbol, para el desarrollo de nuestra disciplina, para nuestros jóvenes, sin duda que los ayudará y beneficiará directamente en cuanto a lo que son estos conflictos de intereses que han aparecido por mucho tiempo. De a poco se van a ir disipando y desapareciendo. Estamos también muy contentos por todo lo que esto puede significar. Vayan contándonos, así como lo hizo Eder, desde dónde nos están viendo, desde dónde están sintonizando, desde dónde se suman a esta transmisión de Familias por el Fútbol. Mientras saludamos a nuestro invitado el día de hoy. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿qué tal? ¿Todo bien tú? Bien, bien, un gusto poder saludarte. Se te escucha un poco bajito, quizá el micrófono está tapado. Por ahí, sí, por A ahí, ver, ahí sí. dime, ¿se escucha mejor ahí? Sí, perfecto, ahí sí. Sí, excelente. Perfecto. ¿Estás, Luis? ¿Todo bien? Todo muy bien, muchas gracias, muy contento de poder compartir este espacio contigo, Martín. Así que desde ya muy agradecido de la invitación y también a Familias por el Fútbol
para que podamos conversar un poco de cuáles son estos planes con Fútbol que Transforma y cómo podemos trabajar juntos. Así es, nosotros muy agradecidos de que te puedas sumar, Luis, junto a nosotros. Lo Bueno, decíamos antes de que llegaras, te presentábamos con nuestros socios, nuestras socias, la gente que se empieza a conectar aquí con Familias por el Fútbol. Bueno, Luis Cáceres es profesor de filosofía, ¿no? También entrenador del fútbol formativo, creador y fundador del espacio Fútbol que Transforma. Está aquí para contarnos detalles de ese proyecto, también de su visión del fútbol formativo, la experiencia que ha tenido, cómo lo logra combinar con estas dos profesiones, ¿no? Así que nada, nuevamente, muy bienvenido, Luis, a este espacio de Familias por el Fútbol. gracias Martí. Ahí me puso los audífonos, ¿se escucha mejor? Sí, impecable, impecable. Perfecto. Bueno, querido, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y feliz de que podamos compartir este espacio, así que quedo presto a las preguntas que quieras hacerme. Ahí tú anda diciéndome y vamos desmenuzando esta información y vamos conversando. Eso. Bueno, a mí en lo personal me parece muy interesante el concepto, ¿no? Fútbol que transforma, el nombre de este proyecto. A ver si nos puedes contar un poco de qué se trata, cómo nace este proyecto y cuál es su propósito principal. Sí, Martín, por supuesto. Mira, a ver, solamente me voy a demorar un par de minutos contarte un poco de mi historia personal. Tal como tú señalabas, ¿cierto? Yo de base soy profesor de filosofía, después tuve la posibilidad de hacer varios diplomados y siempre respecto a la formación de estudiantes, convivencia escolar, sexualidad, afectividad, poder satisfacer la demanda, ¿cierto? Que los colegios siempre tenían respecto a formación. Después también tuve la posibilidad de hacer una maestría en gestión y dirección educacional, lo que me permitió ver, ¿cierto?, el mundo vocacional desde un ámbito mucho más, como una mirada desde el balcón, que se llama, ¿no? Una mirada, ¿cierto?, mucho más abierta, una mirada mucho más global. Y en ese sentido, siempre me llamó la atención la parte del tema del liderazgo y la parte ética. Ya y específicamente, de hecho, yo mi tesis de maestría la hice en liderazgo ético, precisamente, que es uno de los liderazgos, ¿cierto?, que se precisa hoy en nuestro mundo, no tan solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Eso, digamos, fue como mi recorrido, ¿cierto? También como profesor. De hecho, yo ya me he dedicado a la educación casi 20 años, ¿no? Y el fútbol es un deporte que ha estado presente en mi familia siempre. De hecho, yo tuve un primo que jugó profesional, un tío que lamentablemente falleció en la etapa de la pandemia, que fue entrenador de O'Higgins en el fútbol formativo. Mi padre también, Luis Cáceres papá, fue jugador de O'Higgins en su tiempo. Yo también pasé por el fútbol formativo de O'Higgins. Entonces, el fútbol está en nuestro ADN y sobre todo, sí, y sobre todo, Martín, yo te diría, que gracias a los esfuerzos de mi familia y sobre todo de mi padre, que siempre me formó de una manera muy ética y valórica respecto al deporte, o sea, familiarmente, valóricamente, y entonces siempre yo me hice una pregunta que era si el fútbol, llegar a ser futbolista profesional es muy difícil, ¿no? Y de eso me imagino que una de las cosas que vamos a conversar en breve. Entonces yo siempre me quise responder una pregunta que era, si yo no llego a ser profesional, ¿qué me dejó el fútbol? ¿Cierto? Sí, Ahora, esto es una pregunta que es muy aplicable si uno lo quiere, Martín, a todos los deportes. Si no fui rugbyista profesional, si no fui basquetbolista profesional, etcétera. Y ahora el fútbol, porque el fútbol es mi nicho. De hecho, yo crecí en una familia, como te decía, futbolera. Entonces, para nosotros, los deportes y específicamente el fútbol es un deporte muy importante y sobre todo entendiendo y considerando todo lo que genera, ¿no? Un poco, estamos, de hecho, tú lo mencionabas, a puertas, ¿cierto?, de un nuevo mundial, ¿cierto? Que de hecho va a partir en 2 semanas, ¿cierto? Que tiene a 3 países organizándolo. Y de hecho el mundo se paraliza, el mundo quiere ver. Entonces, de hecho el fútbol siempre me pareció también, mi experiencia personal, me pareció también como muy, muy importante. Y de hecho en los colegios, permíteme contarte una breve anécdota, que en el último colegio en el que trabajé casi 8 o 9 años, de hecho teníamos el campeonato del colegio y yo siempre me ofrecía a arbitrarlo, precisamente porque nos pasó, ¿cierto?, de que a veces los niños del centro de alumnos tenían ciertas complicaciones con el arbitraje, qué sé yo, y yo me ofrecí, me lo pedían y ningún problema. Yo me acuerdo siempre, a través del arbitraje, yo también, cuando los equipos se iban a confrontar, les decía: niños, recuerden que tenemos rejas, cuidado con los empujones, cuidado, ¿cierto?, con los pisotones. Y ahí también, sobre todo, Martín, reafirmó mi convicción de que el fútbol realmente puede ser una herramienta formativa, pero muy, muy profunda. Y así nace, cierto, digamos, fútbol que transforma, digamos, en su génesis más o menos, digamos, como idea.
¿no? Y sobre todo, ¿cierto? Con esta parte más troncal que de hecho nosotros lo hemos definido como fútbol que transforma educación, liderazgo y ética, que tiene que ver la educación como vía, ¿cierto? Como forma, como método, y sobre todo la formación en liderazgo y en ética. Sin duda muy ligado a lo que es el fútbol. Bueno, nos comentaba Luis, todo un pasado familiar, en tu caso también, las vivencias que has ido sumando y bueno, esta mirada global que te ha permitido entusiasmarte, ¿no? Con este proyecto. Cuéntanos un poco cómo lo fuiste desarrollando, cómo le fuiste sumando ideas, cómo fuiste direccionando Sí. a lo que tú querías lograr. Perfecto, gracias Martín por la pregunta. Mira, esto, yo ahora recién comenté un poco la génesis familiar, ¿cierto? De lo que era este proyecto. Ahora yo te diría que respecto al origen, yo diría que hay dos cosas muy, muy interesantes. Hay una inquietud y una curiosidad más bien personal, que es la que acabo de comentar, y hay un hecho que yo te diría, Martín, que hizo que yo realmente me lanzara con este proyecto. Y esto tiene que ver con que yo tengo un hijo pequeñito que se llama Rafael. De hecho, mi hijo Rafael tiene 7 años, de hecho, le gusta mucho el fútbol y nos pidió, a mi esposa Marcela y a mí, nos pidió hace un par de años que quería asistir a alguna academia. Para no mencionar equipos, lo pusimos, ¿cierto?, en la academia del equipo que él quería, ¿ya? Así Bien. que para no, ¿cierto?, meternos en problemas y no pasar a llevar a nadie. Y de hecho, pero la experiencia no fue muy satisfactoria. Y no fue muy satisfactoria al margen de una visión adulta. Dame un segundo, por favor. Al margen de una visión adulta, sino porque conversando con nuestro hijo, se desmotivó, partió muy motivado, ¿cierto? Así que se desmotivó, mucho niño, especializado, qué sé yo. Bueno, se desilusionó un poquito y de hecho intentamos nuevamente este año, que no lo voy a mencionar por supuesto, con una universidad. Y en enero de este año tuvimos un intensivo. Tuvo un taller de 10 días muy intensivo, prácticamente 9 de la mañana a la 1 de la tarde, a 13 horas. Y lo acompañaba, en el periodo de verano lo acompañé a Rafael y disfrutaba mucho su entrenamiento. Y hubo una cosa, Martín, que me quedó muy grabada, que fue que en estas divisiones que hacen los profesores de las canchas, no para hacer los entrenamientos, porque obviamente habían diversas categorías, 2018, 17, 16, qué sé yo. Uno de los niños están jugando y uno de los niños, yo estoy sentado en la grada, y uno de los niños como que lanza un garabato y se refiere muy despectivamente a otro compañero. Casi te lanza un garabato y dice, si este tal por cual es muy malo, dice. Y yo quedé pensando, ahora, yo quiero ver la buena fe en esto, quizá el profesor no escuchó lo que dijo el estudiante, no se paró el partido, no hubo una conversación. Y yo, ¿sabes qué, Martín? Eso fue un momento casi como, va a sonar casi hasta medio místico, pero fue un momento de una iluminación que yo creo que había sentido pocas veces en mi vida. Así como de ver esa escena, ver esa imagen y decir, a ver, nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿cierto? Que están jugando fútbol. Solamente nos interesa que dominen lo técnico táctico, quieran funciones coordinativas, flexibilidad, mayor o menor velocidad, o también nosotros tenemos que desarrollar en ellos un aspecto ético-valórico importante, sobre todo, por ejemplo, el respeto hacia un rival, el respeto hacia un compañero, ¿cierto? En el fondo, ¿qué pasa con el trabajo en equipo, la identidad, la condición, ¿cierto? Digamos, colectiva. Y así que en ese sentido, Martín, yo te diría que así fue como nació, digamos, la idea de decir, bueno, busquemos un nombre y el nombre vino, pero de perilla. Ahí, de hecho, le doy las gracias a mi esposa, que también me ayudó mucho, Marcela, que dijimos, el fútbol hay que transformarlo. Y ahí dijimos, oye, el fútbol que transforma. ¿Y qué es lo que hay que transformar? Precisamente lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Este senta de que el fútbol, y tú sabes muy bien, Martín, que sobre todo a este lado del mundo, en Sudamérica, de hecho lo conversábamos otra vez con uno de los profesores que tengo en INAF, hablábamos, por ejemplo, de ciertas cosas que han pasado en los mundos, es viveza, y yo decía, ni lo uno ni lo otro. Si en el fondo el fútbol es por ejemplo, es un deporte que se juega con los pies, no se juega con las manos, por lo tanto, toda acción que sea con las manos debe quedar inválida, ¿no? Entonces, tan sudamericano eso, ¿cierto? De repente ver algunas cosas. Y así fue como Martín, ¿cierto? Vimos a Fútbol que Transforma y dijimos, la educación es nuestro medio y queremos formar en ética y en liderazgo un poco, sobre todo con esta visión que yo te diría que fue la que yo pude percibir. Sin duda, el fútbol también es un lugar para educar, deporte que tiene todos estos valores que uno puede ir obteniendo, aprendiendo, bueno, que se vayan inculcando más bien. Igual andaremos un poco en el tema valórico, pero claro, está el hombre ahí que fue
como tú dices, Luis, un trabajo colaborativo Sí. para llegar a él y la necesidad de transformar ciertas cosas que por ahí no están bien o no están siendo un aporte para los niños, jóvenes. En ese sentido, bueno, comentabas esa situación particular que te tocó vivir en un entrenamiento, pero desde tu experiencia en el fútbol formativo, como entrenador, ¿cuáles son esas falencias o aquello en el que el fútbol está al debe y que debe transformarse para ser un lugar seguro, para ser un lugar que permita educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y que entregue los valores que se necesitan? Totalmente. De hecho, Martín, la pregunta que tú me haces es una pregunta que es muy interesante y de hecho en ese sentido entronca lo que nosotros hacemos con Fútbol que Transforma, entronca muy bien, ¿cierto? Con lo que también tiene Familias por el Fútbol respecto a, por ejemplo, los formadores, ¿no? En ese sentido, para nosotros los formadores son muy importantes, ¿ya? Y voy a detenerme en eso en un ratito. De hecho, mi experiencia con el fútbol formativo es haberla vivido en primera persona, tal como yo te decía, haberme formado en O'Higgins. Hoy por hoy el fútbol ha cambiado muchísimo, el fútbol, incluso podemos hablar de casi un post-fútbol, porque ya el fútbol es fútbol espectáculo, ¿cierto? Antes que se llaman los niños futbolistas, ¿no? Estos jóvenes futbolistas que los toman 10 11 años, vamos firmando contratos, ¿no? Entonces el fútbol ha cambiado mucho y yo recuerdo, sobre todo Martín, que mi experiencia en O'Higgins fue una experiencia que fue muy buena técnicamente hablando, y esto lo digo con la mayor responsabilidad del mundo, pero yo eché mucho de menos un contacto con mi coach, con mi entrenador, más directo, una preocupación, digamos, desde mi perspectiva, por supuesto, una preocupación más real por las cosas que nos están pasando, ¿cierto? Porque hay una premisa que es fundamental acá, Martín, y que esto lo quiero amparar también desde la psicología del deporte, que previo a ser deportistas, futbolistas, las personas son seres humanos. Entonces somos seres humanos con reflexiones, con valores, con virtudes, con defectos, con cosas por mejorar, en fin, hay una serie de cosas. Entonces, en ese sentido, yo mi experiencia con el fútbol formativo fue haberlo vivido. Ahora, te decía yo desde ser profesor de filosofía, yo siempre me metí mucho en acompañar a algunas selecciones, me gustaba mucho ir a ver los entrenamientos, y ahí de hecho Martínez es un muy buen laboratorio cuando uno va, observa en primera persona lo que las dinámicas de los partidos, ¿no? Descalificaciones, las cosas que se dicen los estudiantes, a veces, y lo digo con total responsabilidad, la poca firmeza de los entrenadores, de repente decir, oye, eso derechamente no está bien, porque en el fondo al final del día, Martín, claro, hay un resultado deportivo que uno busca que es ganar, pero también el ganar no puede ser a cualquier precio, ¿no? Entonces, en ese sentido también veíamos eso y ahora yo te digo la parte formativa que me estoy formando ahora como alumno en INAF para obtener la licencia C, que es la de entrenador en el fútbol formativo de 6 a 12 años, ¿no? Entonces yo te diría, Martín, que de las cosas que yo he podido evidenciar personalmente y a raíz de mis estudios, ahora afortunadamente en INAF, tiene que ver con resguardar, ¿cierto? La escuela tiene que ver con los formadores, cómo se forman los formadores, una escuela de formadores real. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la participación de lo que se llama el triángulo deportivo? ¿No? Tenemos al deportista, al entrenador, escuela y o padres, ¿no? Que de hecho los papás también son todo un tema, ¿no? Entonces, de hecho, yo con bastante sorpresa he podido chequear videos donde hay papás que le pegan a los entrenadores. Entonces, de repente uno dice, Martín, ¿de qué estamos siendo ejemplos? ¿No? De hecho, nuestros jóvenes ya están suficientemente expuestos en redes sociales, donde otro mundo, ¿no? El mundo virtual y que a veces tiene mucho más peso que el mundo real, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría que ahí hay un gran desafío respecto a cómo estructuramos estos espacios que sean seguros y nutritivos, ¿no? Nutritivos, seguros, y donde veamos cuál va a ser el real aporte, porque hay otra cosa que yo la he podido conversar con mis compañeros también de estudio, que es que ¿qué es lo que me pasaba más o menos en los colegios, no? Que a veces los papás, y perdónenme los papás que nos están escuchando, entregan los hijos en primero básico y lo quieren en cuarto medio con virtudes, formados, valores, y uno dice, ya, pero aquí cómo vamos a repartir la torta, ¿no? O sea, ¿cómo entra usted, digamos, en este asunto, ¿no? Entonces, en ese sentido, Martín, yo te diría que es lo mismo. He hablado con colegas que me dicen, mira, los papás a veces cuando ponen a los hijos en escuelas y en academias de fútbol, creen que van a llegar es el próximo Arturo Vidal, el próximo Alexis Sánchez, y ahí también hay todo un relato, una narrativa, una retórica, ¿cierto? Que nos metió en el éxito durante un tiempo siendo bicampeones de Copa América y que yo te diría, Martín, que no hay que perder, digamos, el- el foco, que era lo que tú señalás y que estoy muy de acuerdo con eso, el fútbol como una escuela de vida.
por supuesto, y bueno, se tienden a confundir a veces los conceptos o el mismo apoyo, ¿no? Que busca brindar la familia, a veces se termina en presión o en dificultades no solo para el hijo, sino para el compañero que está ahí mismo en la cancha, dentro de lo que es la misma academia o escuela o club, a veces se confunden las formaciones, ¿no? El tratar de ganar, el tratar de conseguir el resultado por sobre formar al jugador, formar a la persona como tal. Exacto. Entonces, es todo un mundo que es importante poderle dar una conexión, poderle dar un equilibrio para que los jóvenes, los niños, que son los que tienen que salir beneficiados de esto, logren salir y crezcan también, no solo en el deporte, sino también como personas. Totalmente. Yo te diría, Martín, que no puedo estar más de acuerdo con lo que tú acabas de señalar, que de hecho, y eso también va nuevamente a la pregunta que hacíamos al inicio de nuestra conversación, que es si yo no puedo llegar a ser futbolista profesional, porque yo insisto, es muy difícil, ¿cierto? Y ojo, es difícil no tan solo en Chile, Sudamérica, sino que estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Entonces yo diría, ¿qué fue lo que te dejó el fútbol? Y si tuviéramos la posibilidad de tomar un niño a los 6 años, ¿cierto? En el inicio de su etapa formativa y ya 17, 18 años, cuando ya están previos a ser profesionales, bueno, hay algunos que ya han debutado con 16, 17 años, a mí me gustaría decirle, bueno, si tú evalúas tu recorrido desde los 6 años hasta los 17, menciona 3 o 4 cosas que el fútbol te haya dejado que no sean físicas, por ejemplo, que no tengan que ver con rendimiento, que no tengan que ver, ¿cierto?, con un espacio de desarrollo técnico. Yo creo que me arriesgaría a señalar que las respuestas se verían en dificultades. Precisamente porque, yo insisto, yo creo que también hay una mirada respecto al fútbol show, al show business, ¿no? Al fútbol espectáculo, donde prácticamente tú lo has visto, ¿no? Los jugadores ya ni se disfrutan en los clubes, 17, 18 años ya están siendo exportados, o casos más emblemáticos, ¿cierto? Donde firman contrato de 11 años con los papás. Hay que perder el foco, hay que incentivar el deporte. Y los niños hay que dejarlos jugar, hay que dejarlos experimentar, ¿cierto? Hay ventanas en el desarrollo, ¿cierto? Los jóvenes futbolistas entre los 6 y los 8, que el juego es muy importante, que jueguen, después vamos según los ciclos madurativos, vamos viendo la parte física, técnica, pase, arras de pase, control, pero eso después, pero por lo pronto hay que, ¿cierto? Y hay una cosa no menor, Martín, que la conversábamos ayer precisamente en una clase, porque estamos en el módulo de condición física, que también cómo la vida ha cambiado, ¿no? Seguramente tú y yo somos de la época en que jugábamos mucho en el pasaje, Por jugábamos supuesto. en la calle, La la paleta, botellita. la botella, el tombo, el luche, ¿cierto? La cuerda, que son ejercicios coordinativos súper importantes. De hecho, y uno a veces no lo tiene, ¿no? El luche con el equilibrio, qué sé yo. Y de hecho, por ejemplo, lo conversamos el otro día, que esos espacios también están perdidos. Y se han perdido por un sinfín de cosas, ¿no? Desde factores que son socioculturales como el tema de la seguridad. No sé, por ejemplo, son las 7 de la noche, son las 19 horas, estamos en otoño y ya es de noche. ¿Quién va a salir a jugar a una plaza? Pese a que esté iluminada, ¿no? Y, por ejemplo, que la gente ahora elige vivir en departamentos. Muchas veces los departamentos, no, los edificios tienen poca área común donde moverse, salvo una plaza. Entonces, por eso yo te diría, Martín, que acá también hay que estar muy atento también respecto a cuáles son bueno, ahora la gestión del exministro Pizarro, ¿cierto? Fue una gestión impecable respecto, ¿cierto?, a lo que es deporte. Vamos a ver ahora cómo se viene la mano desde el Ministerio del Deporte, ¿cierto?, con la ministra Natalia Ducó también, cuáles son las decisiones que se van a tomar, porque es importante, sobre todo en nuestro país donde hay alta tasa de sedentarismo. Se ganó una cosa muy buena, que aparte de las horas de educación física, sumar una hora más, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo te diría, Martín, que es importante que podamos desarrollar ese tipo de cosas. Sin duda, aprovechar el fútbol como una herramienta de transformación social, también educacional, lo que estamos hablando dentro de lo que es la formación, para poder llegar a los objetivos que tienen los niños, que tienen los jóvenes, respetar el proceso, vivir el camino que tienen que transitar. Y bueno, en ese sentido, lo que habíamos conversado, repasado, ¿no? Más o menos, sobre lo que son los valores en su caso personal, Luis, o dentro de su experiencia, lo que le ha tocado vivir este tiempo en el fútbol formativo, ¿cuáles Sí. son los valores que encuentra innegociables, que se tienen que inculcar sí o sí, que debe tener un jugador de fútbol y que debe comenzar a forjarse en la niñez, en la juventud? Sí.
Mira, Martín, es una pregunta que es muy interesante porque de hecho nos invita a abordar la esfera humana, ¿no? Que yo diría que es la que nunca hay que dejar. Y de hecho, te quisiera contar una pequeña anécdota dado que la podemos contar ahora, y de hecho es la primera vez que yo la voy a hacer pública, pero es una anécdota que vivencia, te diría yo más bien, que a mí me ha acompañado desde que jugaba en O'Higgins y 17, 16, 17, 18 años y ahora que tengo 41, siempre yo también se la transmitía a mis alumnos. Para mí, un valor fundamental en la vida es la gratitud, en primer lugar. Y en la gratitud pasa algo muy interesante en quien agradece y quien recibe. ¿No? De hecho, la gratitud es una de las cosas extraordinarias que pasa, tiene un efecto, ¿cierto? Un efecto doble, por así decirlo. Y la anécdota, Martín, tiene que ver con eso. Nosotros, bueno, como tú sabes, O'Higgins es de Rancagua, de región, y de hecho yo me acuerdo que nosotros teníamos que ir a jugar a Quilí, donde estaba la NFP, habían unas canchas, ¿cierto? Y ahí se hacían los campeonatos. Yo recuerdo que los equipos más grandes, la Universidad de Chile en su momento nos reciben el Caracol Azul, que era su antiguo centro de entrenamiento, Colo-Colo, las canchas auxiliares del Estadio Monumental, pero la mayoría se hacía ahí. Y yo nunca me voy a olvidar cuando nosotros teníamos que llegar a la sede de O'Higgins en el centro de Rancagua, equipados con buzos, ¿cierto? Qué sé yo, bus, camino a Santiago, nos daban una colación de ida y una de vuelta. Yo nunca me voy a olvidar de un compañero que a la vuelta nos daban un sándwich y un jugo o una leche, y nunca me voy a olvidar de este compañero que nos pasó pidiendo a cada uno de nosotros el pan para llevarlo a su casa. Y te digo, Martín, y esa vivencia a mí me quedó tan grabada a fuego que yo me acuerdo que cuando llegué a casa, obviamente mis papás, con un esfuerzo y un amor tremendo, me guardaban almuerzo, ¿cierto? El día domingo, que generalmente un almuerzo que tenía que ver con asado, con carne, qué sé yo. Y yo decía, yo voy a llegar a comer esto, siendo que hay un compañero que pidió todos los panes, ¿cierto? A cada uno de nosotros se le íbamos a comer para llevarlo a él a su hermano. Por eso para mí, y esto es una anécdota, experiencia que yo siempre se las contaba a mis estudiantes, sobre todo porque tú sabes que uno ve a veces mucha falta de voluntad en los adolescentes, ¿no? Entre que están en la edad, qué sé yo, y que el colegio me da lata y que fome, y ojalá las clases se acabaran. Y uno de repente dice, miren niños, pongamos, ya que estamos hablando de fútbol, pongamos el balón al piso. La realidad en la que ustedes viven no es la de todo Chile. ¿No? No es la de todo Chile, entonces yo creo que hay que tener cierto un sentido un poquito más social y un sentido un poco más abierto a la empatía. Entonces, para mí es fundamental, ¿cierto?, el tema de la gratitud. La gratitud, de hecho, por ejemplo, a mí creo que, parte de los valores que deberían estar en el fútbol formativo y en el fútbol joven, si tú me lo preguntas como a nivel de protocolo, cosas súper básicas, Martín, ¿no? Si vamos a jugar una cancha, saludamos a todo el que se nos presenta, el camarín lo dejamos tal cual lo encontramos. De Claro. hecho, incluso a veces esas cosas parecen casi como asombrosas, ¿no? De hecho, veía que ayer la barra de Coquimbo juntó bolsas, ¿no? Y de hecho esto lo vimos mucho con los países orientales en los mundiales, ¿no? Y uno Claro. decía, claro, uno de repente con mi familia cuando vamos, ¿cierto?, a ver a nuestro equipo favorito, hemos ido, llevamos nuestra bolsita, la botamos, y de repente uno dice, esas pequeñas cosas, Martín, al final del día van generando grandes cosas. Entonces yo te diría orden, disciplina, por ejemplo, también identidad, trabajo en equipo. Yo te diría que si tú me apuras un poco, yo diría que son los valores muy importantes a trabajar. Y de hecho, y si tú me lo permites comentar, en Fútbol que Transforma nosotros tenemos tres líneas de trabajo. De hecho, tenemos una línea que es el podcast, en el cual nosotros conversamos, tenemos diversos invitados, los cuales conversamos cosas formativas, fair play, ¿cierto? El valor del deporte, el rol del entrenador en el fútbol formativo, así que también hago la invitación a que lo puedan escuchar si les interesa. También tenemos, y nuestra línea formativa, nosotros en nuestra línea formativa tenemos tres actividades que la hacemos con escuelas de fútbol, colegios, que tiene que ver con liderazgo en el deporte, formación humana, valores, ética y sentido moral del deporte, y el trabajo en equipo, identidad y construcción colectiva, que son las tres líneas, dame un segundo, por favor, que son las tres líneas que nosotros hemos las bien potentes y que, mira, Martín, si todo sale bien y en el fondo, una vez finalizados los estudios en INAF, poder ya desde la gestión deportiva establecer la escuela de fútbol que transforma la escuela de fútbol, donde estos temas, ¿cierto?, van a ser parte troncal, ¿cierto?, de una formación integral, ¿no? Yo creo que Correcto. eso es lo que hablamos cuando es formación integral. A mí no me interesa que el niño le pegue más y mejor con el borde interno, 3D, o que se sepa la superficie del pie de memoria, si en el fondo, ¿cierto?
no va a ser una buena persona. Y de hecho, permíteme rescatar una reflexión de un filósofo, disculpa, que aquí lo tenía marcado, que se llama Francesco Torralba, que él hace una reflexión respecto al liderazgo ético y él dice, no es lo mismo un buen equipo que un equipo bueno. claro. Y es súper interesante el Sí, juego de palabras porque es un juego de palabras que es tan simple, tan sencillo, pero tan profundo, ¿no? Que uno dice, no es lo mismo un buen equipo que un equipo bueno. Cuando hablamos de un buen equipo hablamos de características físicas, técnicas, ¿cierto? Pero hablemos de lo medular, ¿cierto? De un equipo bueno en virtudes, en valores, ¿cierto? Que, por ejemplo, no magnifique, respete, ¿cierto? Que dentro de la cancha, yo siempre he dicho, ¿cierto? Aparte mi cuando tenía a mi alumno, ¿cierto? En el colegio le decía, usted, si usted le da una patada a su compañero, vaya, revíselo, vea cómo está, pregúntele, ¿cierto? Ayúdelo a pararse. Esas son las cosas que queremos, pero a veces, y por eso yo te decía también, Martín, ¿cierto? Un tema tan local, tan sudamericano, que no. Y también eso es una cosa importante también, Martín, que quisiera mencionar a raíz de lo que estamos conversando, que tiene que ver que cuáles son los referentes que ven nuestros jóvenes. ¿Cierto? ¿Cuáles son las referencias que tienen nuestros jóvenes futbolistas? De hecho, el otro día veía, ¿cierto?, una declaración de Marcelo Salas, tremendo Marcelo Salas, que decía, hoy día están más preocupados del auto, el tatuaje, el pelo, los zapatos, y no, pues sí, esto es esfuerzo, esto es entrenamiento, esto es disciplina, esto es llegar temprano, es practicar, ¿cierto? Pero hoy día vemos, ¿cierto?, a veces generaciones que están preocupadas de otras cosas. Por eso también es importante el acompañamiento que los adultos, ya lo que hablamos de los entornos seguros, podamos hacer, ¿cierto?, de nuestros jóvenes futbolistas un buen consejo, un buen acompañamiento, ¿cierto? Ni adelante ni atrás, sino que juntos, al lado, y me parece importante, y estas son las cosas que yo te diría, Martín, que son importantes a nivel valórico que podamos ver. así es la importancia del apoyo familiar, lo que conversábamos, del apoyo dentro del club. El trabajo era solo el entrenador, el Claro, formador, ahora se está sumando psicólogo, nutricionista. Bueno, el aspecto de la filosofía también tiene directa relación, mucho que ver y una conexión totalmente. importante con lo Sí, que es el fútbol. Y bueno, en base a todo lo que hemos podido conversar y para ir cerrando, Luis, preguntarle o más bien pedirle algún consejo para nuestros jóvenes, para las familias que nos sintonizan, que sueñan con que el joven, el niño, la niña lleguen al fútbol profesional, a cumplir su sí. sueño, se logre o no, tienen un camino que recorrer, que transitar y muchos sueños por cumplir, así que algún consejo que tú Sí, le. totalmente, Martín. Y muchas gracias por esta parte de poder dar, si yo pudiera dar algún consejo, una sugerencia, y la voy a tomar desde lo que te decía, desde la psicología del deporte. Mira, hay un libro y después te lo puedo enviar ahí por si. Hay un libro que se llama Mi hijo el campeón, que lo escribió, ¿cierto? Unos autores principales se llama Marcelo Roffé, que es un psicólogo deportivo argentino que ahora está trabajando con la selección Colombia. Y sabes qué, Martín, ese libro uno lo ve y de hecho en las primeras 10 páginas ya son una especie como un cachetazo, un poco a lo que uno tiene en la mente como papá o como formador, ¿no? Por ejemplo, uno lo ha visto, ¿no? Uno dice, mi hijo jugó, ¿cuántos goles hiciste? ¿Ganaste? Y de repente lo que dice, en vez de preguntarle cuántos goles hizo, pregúntale, ¿disfrutaste? ¿Lo pasaste bien? ¿Te sirvió? Y fíjate, Martín, que son cosas tan esenciales, ¿no? Pero nosotros tenemos tan enquistado este asunto del ganar, el cuántos goles hiciste. Y ojo, que hay una cosa no menor, que eso yo lo conversé con un amigo que se llama Pablo Soto en nuestro último podcast, que ya está disponible sobre el rol del entrenador en la formación de jóvenes futbolistas, que es setearse distinto. Porque ¿qué es lo que pasa cuando tú le preguntas, no ganaste? ¿Qué es lo que pasa con el niño? ¿Cómo recibe eso? O sea que mi papá me va a querer, me va a valorar, me va a respetar en tanto gane. Mi papá me va a valorar, me va a respetar, me va a querer en tanto haga goles. Y si no hizo goles. Y si perdió. En la vida uno aprende más de los fracasos que de los éxitos. De hecho, el perder en sí mismo, ¿cierto? Una escuela de vida. De hecho, ya lo decía cierto Marcelo Bielsa, ¿no? Que el éxito te anestesia, te vuelve en un sitial distinto, ¿no? Y en ese sentido yo te diría que uno de los consejos tiene que ver con setearse distinto. Y lo otro también que lo acompañaría desde la psicología del deporte, que es un libro que salió también de Marcelo Roffé con otro psicólogo argentino muy interesante que se llama Psicología del Deporte, Nuevas Perspectivas, Enfoque y Perspectivas Distintas, algo así,
que hay una mezcla, hay un capítulo muy interesante que habla de filosofía y psicología, donde dice, la filosofía aporta la profundidad, la psicología te da el marco. Y ahí está el rol de el papá, la mamá, ¿cierto? Y el entrenador coach, en el sentido de escúchalo, ayúdala a mejorar, a hacer una mejor versión de sí mismo. Sobre todo, hay que acompañar, pero hay que acompañar de verdad, hay que acompañar en silencio, hay que acompañar sin crítica. Podemos discrepar en forma y en fondo totalmente, pero esas discusiones hay que sostenerlas cuando los niños no nos vean, porque son discusiones de adultos. Podemos estar en desacuerdo sobre un enfoque, un método, qué sé yo, pero en el fondo tiene que haber cierto un poco estructural. Yo te diría, Martín, que tiene que hacer todo el trabajo. Y yo diría que esa es como mi gran sugerencia. Yo te diría, yo afortunadamente en mi vida tuve padres que me acompañaron, ¿cierto?, a mi entrenamiento, y fue una época que yo recuerdo con tanto amor y con tanto cariño que también trato de traspasársela a mi hijo, y me gustaría que quizás como último mensaje en nuestra conversación pudiéramos los papás y los formadores acompañar en serio, ofrecer un consejo, acompañar de verdad y preocuparnos realmente de lo importante que es la formación humana junto con lo deportivo. No son excluyentes para nada, no es lo uno o lo otro, son ambas, pero en un equilibrio, ¿cierto? Antes que un futbolista, antes que un deportista, tenemos a un ser humano al frente nuestro. Así es, bueno, importante mensaje, Luis. Muchas gracias por ello y muchas gracias por esta conversación, este espacio para reflexionar, para compartir ideas también, para contarnos sobre ese bonito proyecto que es Fútbol que Transforma y el trabajo que tenemos todos, ¿no? Los amantes de esto, de esta disciplina, el fútbol. En tu caso, que eres padre, que fuiste también jugador, y todos quienes queremos que el fútbol crezca, que los jóvenes se desarrollen de buena manera. Hay tantas trabas que van apareciendo que un consejo, una ayuda, un apoyo, como siempre es muy bien recibido y positivo para nuestros jóvenes, nuestras familias y bueno, espacios como este sin duda que ayudan para eso, así que agradecerte, Luis, por contarnos tu experiencia, los conceptos importantes y poder brindarnos también apoyo y consejo en aquello. Yo, Martín, vuelvo a darte la mejor. Y en ese sentido, muchas gracias también por la oportunidad de que tenemos de conversar. Fútbol que transforma, ¿cierto? Mi equipo y yo vamos a ser un constante colaborador de ustedes, eso no les quepa duda. Y muy dispuesto y disponible para alguna próxima conversación que quieran sostener. Sin duda, ahí estamos en contacto para nuestras familias, para los jóvenes y todos quienes necesitan de apoyo y consejo y poder guiar también y contribuir al crecimiento. Así que Luis, Por nuevamente, supuesto. De nada, Martín, un gran abrazo, que esté muy bien. Nos vemos. igualmente, chao, chao. Chao, chao. Gracias a todos quienes se conectaron con todos nosotros. Nos vemos en otra ocasión de Familias por el Fútbol. Chao, chao.